ladrón armado con un pasamontañas entró al restaurante de Ranchito de Houston y apuntó con una pistola a los clientes exigiéndoles su dinero. Esta espeluznante escena ocurrió en el mencionado restaurante de tacos, ubicado en el estado de Texas. Fue el 5 de enero de 2023, cerca de las 11:30 de la noche, cuando un hombre ingresó vestido con un pasamontañas color negro y guantes. De pronto, sacó un arma y comenzó a amenazar a un puñado de personas que se encontraban cenando en el lugar. Muchos de los comensales se tiraron al suelo y entregaron sus posesiones por miedo al delincuente. Pero hubo un hombre que no lo hizo. Simplemente esperó su momento. El ladrón fue identificado como Eric Eugene Washington, de 30 años, quien contaba con un largo historial de antecedentes. Estaba bajo fianza por violencia doméstica después de atacar a su novia, y anteriormente pasó 6 años en prisión por robo agravado con arma mortal. Había sido condenado a 15 años de prisión en 2015 por el asesinato del propietario de una tienda que asaltó, pero salió en libertad condicional en 2021. Sin embargo, esta vez no tendría la misma suerte. Mientras Washington se preparaba para huir de la escena del delito, un hombre de 46 años, del cual no se conocieron detalles sobre su identidad, decidió invertir y convertirse en justiciero. Cuando el ladrón le dio la espalda, saltó de su asiento al tiempo que sacaba su pistola, lista para abrir fuego. Aquí podemos ver la secuencia completa. No fue 1, ni 2, ni 3. En total gatilló 9 veces, y uno de los disparos dio en la cabeza del asaltante, al estilo de ejecución. El tirador se acercó para tomar el arma utilizada en el robo, y constató que era falsa, solo una simple imitación de plástico. No obstante, para ese momento ya era tarde. Washington estaba muerto. El hombre devolvió las pertenencias a cada uno de los clientes, y aseguró que su objetivo era protegerlos a todos. De igual manera, le esperaba un largo proceso judicial para determinar cuál iba a ser su destino. Un jurado de 12 personas sería el encargado de decidir si se trataba de un héroe o de un simple asesino. Mientras tanto, el cliente trataba de dar a conocer su postura sobre el incidente a través de su abogado Juan Guerra. Young man sitting across from him, that is his best friend's son. He said something very resounding to me. He said, "Mr. Guerra, I was not going to have a conversation with my best friend about his son being murdered because I did not act." Quien se encargó de asesorar legalmente al tirador, también justificó el hecho señalando que en ese momento el peligro era real y su cliente actuó en consecuencia, defendiendo a todos los presentes. Parece que ese mensaje llegó a los encargados de tomar la decisión final, ya que un año después del asesinato de Washington, se determinó que no se presentarían cargos penales sobre el hombre que efectuó el disparo mortal. Las autoridades indicaron que la implementación de estos jurados garantiza que los miembros de la propia comunidad sean quienes dictaminan el resultado apropiado frente a los hechos de homicidio, sin intromisión de la oficina del fiscal del distrito. De esa manera, todo demuestra que los lugareños prefieren ver al tirador como un héroe y tenerlo cerca si se encuentran en problemas. Es momento de avanzar y conocer nuestro segundo caso. Para eso debemos viajar a Charlotte, en Carolina del Norte, donde un inquietante tiroteo se desarrolló a bordo de un autobús, producto de una discusión entre el conductor y un pasajero. Fue a principios de mayo de 2023. El vehículo circulaba cerca de Outlets Boulevard cuando un sujeto identificado como Omari Sharif Tobías se acercó a la persona que iba al mando del volante. Le solicitó que lo dejara bajar en un lugar que no estaba señalado como una parada designada del recorrido. Ante el pedido, el chofer, David Fullard, le dijo que no tenía autorización para hacer eso, así que debería esperar. Un cruce tan simple se fue transformando en una acalorada discusión, y escaló hasta un punto impensado. Los videos de vigilancia del autobús demuestran cómo la tensión aumentaba segundo a segundo. The men continued to argue. At one point, Tobias made several threats.
Luego de 2 minutos de fuertes cruces verbales, todo empeoró. El pasajero sacó un arma para continuar con sus amenazas y apuntó al conductor. Lo que no estaba en sus planes era que el chofer también tenía su propia pistola y no dudó en tomarla para entrar en acción. Más allá de las imágenes que quedaron grabadas, las autoridades del sistema de tránsito no pudieron afirmar quién de los dos tiradores disparó primero, pero aclararon que fue una agresión mutua que se dio en una rápida y brutal sucesión. Según el portavoz de la compañía de autobuses, el disparo de Tobias impactó sobre el brazo del conductor, provocando una herida considerable. No obstante, el pasajero no corrió mejor suerte. Un proyectil lo alcanzó en la zona del abdomen. En las dramáticas imágenes se observa cómo Fullard estaba intentando parar el vehículo para abrir la barrera que lo separaba del resto de pasajeros, y que para ese momento se encontraba totalmente destrozada. Mientras tanto, su rival comenzó a arrastrarse por el suelo para evitar más disparos y llegar hasta el lugar en el que estaban los otros 2 pasajeros que presenciaron el increíble hecho, afortunadamente saliendo ilesos de la brutal escena. Ya detenidos, el conductor del autobús volvió a abrir fuego contra el hombre que lo había desafiado, y tras desbloquearse la puerta lateral, salieron del vehículo, intercambiando los últimos disparos en el exterior. Luego del enfrentamiento, se comunicó que ambos tiradores se encontraban en una condición estable y a la espera de una pronta recuperación. El Departamento de Policía de Charlotte confirmó que Omar Sharif Tobias fue acusado por el delito de agresión portando un arma de fuego oculta. En cuanto a Fullard, se supo que fue despedido de su trabajo. Llega la hora de viajar a Filadelfia. Allí abandonaremos las calles y conoceremos lo que ocurrió en una tienda de venta de teléfonos. El hecho tuvo lugar en agosto de 2019, cuando un hombre se presentó en el local llevando un arma en uno de sus bolsillos. Apenas cruzó el umbral de la puerta, sacó la pistola con su mano izquierda, mientras que con la derecha lanzó al empleado una bolsa doblada. Le ordenó que en esta pusiera mercadería y el dinero, pero eso no sería tan simple. En el video de vigilancia que grabó segundo a segundo el hecho, se puede apreciar cómo el trabajador del lugar nunca perdió la calma, concentrado en lo que estaba por hacer. Detrás del mostrador, aguardó a que el delincuente se distrajera un pequeño instante y es ahí donde aprovechó su oportunidad. En un movimiento rápido, agarró el arma que llevaba escondida en su cinturón. Durante el gesto para levantarla, ya tomó posición para abrir fuego contra el atracador, que totalmente desentendido y con su capucha obstaculizando la visión periférica, no esperaba el ataque. Son varios los disparos que ejecutó el tirador, mientras el sonido del gatillo y el ardor de las balas impactaron todos los sentidos del cazador al ser cazado. Finalmente, el ladrón fue sorprendido por la muerte. Si bien no se informó el grado de instrucción y adiestramiento que poseía el empleado de la tienda en relación al manejo del arma, unas cuantas señales quedaron en evidencia con el material en video. El certero movimiento para luego empuñar con las 2 manos a la altura de los ojos, de manera veloz y efectiva, permite deducir que no era la primera vez que disparaba. Probablemente eso haya influido sustancialmente en la escena, con una muy buena actuación para desactivar la amenaza rápidamente y de forma concreta. Una vez que comprobó que el sujeto armado no respondía, tomó su teléfono y salió del comercio para dar aviso a las autoridades. El tenso encuentro duró menos de 12 segundos. Pero eso fue suficiente para acabar con la vida del delincuente, que no supo lo que le esperaba aquel fatídico día. Por su parte, se consideró que el empleado actuó en legítima defensa y no recibió cargos. Así es como llegamos a nuestro último caso, para el cual permaneceremos en Filadelfia. Fue en ese mismo estado donde tuvo lugar un feroz enfrentamiento entre un civil armado y 2 policías. Una situación que se saldría de control y acabaría de la peor manera. El hecho ocurrió en enero de 2024 en Jennifer's Tavern, un local en el barrio de Fairhill de la ciudad.
Eran cerca de las 9 de la noche cuando dos oficiales que patrullaban la zona ingresaron a la tienda ubicada en una esquina. El control de seguridad era parte de la búsqueda de un sospechoso con una orden de detención activa. Por esa razón, los efectivos policiales se acercaron a un grupo de hombres que se encontraba dentro del lugar y comenzaron la pesquisa. La secuencia quedó grabada en un video de vigilancia. Las imágenes muestran cómo los sujetos exhiben su cinturón a las autoridades, revelando que no llevan armas escondidas. Pero llega el momento de indagar a Alexander Spencer. El hombre de 28 años se encontraba al final de una fila de máquinas de juego y fue uno de los últimos en enfrentarse al control de los agentes. No está claro en el registro audiovisual si la policía en ese momento pudo observar una pistola, pero lo cierto es que comenzaron un cruce de palabras que pronto se convirtió en un tenso forcejeo. Luego, el sonido del terror. El audio grabado permite escuchar un primer disparo que salió del arma de Spencer y alcanzó a uno de los oficiales en la pierna. Rápidamente, el compañero del agente herido respondió al fuego e hirió de manera fatal al hombre que permanecía en el suelo. A pesar de que este último fue trasladado al hospital, ya era tarde y allí fue declarado muerto. Luego del hecho, se puso en marcha una investigación por el accionar de los policías. Pero las autoridades apoyaron el comportamiento de los agentes y destacaron que es la manera de combatir el crecimiento del crimen en las calles. Estos 4 casos nos han permitido hacer un repaso por la brutalidad que se vive en Estados Unidos, con el uso de armas de fuego por gran parte de la población como protagonista. Como se o homem da Rocan tivesse aí porque quer. Já lá jogou o capacete na Rocan. Jogou o capacete. Caiu. Ah, meu Deus, a árvore. Lo que acabas de ver es una feroz persecución entre 2 delincuentes y un policía en las agitadas calles de São Paulo, Brasil. Una vez más, las ciudades se convierten en escenario de un enfrentamiento brutal y a toda velocidad. En este nuevo video de Mundo de Armas, recorreremos el continente americano para revivir 3 impactantes casos de persecución y tiroteos en plena vía pública que terminaron muy mal. Estos fueron grabados en tiempo real desde helicópteros y cámaras corporales policiales. Sus imágenes son tan reales como violentas. Hoy sentirás en primera persona la tensión y la adrenalina de ser un agente en pleno uso de su fuerza. Así que ponte el chaleco antibalas y prepárate para patrullar las calles. La acción comienza ahora. Las calles de Jardim São Luís, al sur de São Paulo, se encontraban tranquilas y apacibles aquel martes por la noche. Los comercios de la zona aún abiertos. Los transeúntes regresando a sus casas luego de una extenuante jornada laboral. Nadie se esperaba la brutal escena que estaban por presenciar. 2 adolescentes rompieron la quietud del barrio al robar una motocicleta que se encontraba estacionada en una vereda residencial. Los ladrones lograron su objetivo rápidamente y huyeron de la escena ante la horrorizada mirada de los habitantes de la localidad, quienes inmediatamente dieron aviso a la policía. Refuerzos motorizados se encontraban en la zona y no tardaron en arribar al lugar. Así empezó la cacería. A toda velocidad, los ladrones sorteaban autos, peatones y edificios, acelerando por las avenidas de São Paulo. La policía motorizada estaba cada vez más cerca, mientras que desde un helicóptero monitoreaban cada movimiento de los criminales. Largos minutos se sucedieron con adrenalina por las nubes. En una rápida maniobra, los delincuentes habían logrado perder a la mayor parte de la policía militar que venía tras sus pasos.
Pero cuando los delincuentes pensaron que estaban a salvo y que podían evitar la prisión por su violencia desmedida, la luz de la justicia alumbró en la oscuridad. Un agente, a pesar de sus trucos, los perseguía como un cazador a su presa. El agente estaba cada vez más cerca, pero no lo tendría tan fácil. Los ladrones avanzaban peligrosamente en medio del tráfico, poniendo en riesgo al resto de los transeúntes. La situación era frenética. El oficial tenía que alcanzar cuanto antes a estos delincuentes, que estaban determinados a salirse con la suya y tomarían medidas desesperadas para lograrlo. Cuando la cercanía entre la ley y la delincuencia se estrechaba peligrosamente, uno de los adolescentes, desesperado, arrojó su casco al policía, intentando desestabilizar su vehículo y hacerlo caer. De esa manera, pensaban que podrían escapar, pero su inexperto truco falló. El lanzamiento no alcanzó más que para hacer cosquillas a la gente, pero a su vez, lo cambió todo. Antes de este hecho, los ladrones no enfrentaban cargos de alta gravedad, pero ahora habían cruzado una línea muy sensible. Agredieron a un oficial, y este no se quedaría de brazos cruzados ante la amenaza. La autoridad respondió con 2 tiros al ras del suelo, dando a los agresores un poco de su propia medicina. Rápidamente, ambos delincuentes cayeron al piso. El oficial levantó su arma reglamentaria. Sin dudarlo, apretó el gatillo. No una, sino 4 veces. Los fogonazos iluminaron la oscuridad de la noche. Esos estallidos certeros se encargaron de inmovilizar a los delincuentes definitivamente, haciendo posible una detención segura para el policía. La odisea para el oficial había acabado, pero para los adolescentes estaba lejos de terminar. Fueron asistidos por personal médico inmediatamente y llevados al hospital de Campo Limpo. Sus heridas habían sido leves. Uno tuvo 2 disparos superficiales en la pierna, mientras que el segundo solo sufrió los golpes de la caída. El experimentado oficial había pensado muy bien sus tiros para lograr su objetivo: intimidar y detener a los delincuentes. Ambos fueron dados de alta una semana después del siniestro. Si bien los resultados de su proceso legal nunca se difundieron públicamente, es probable que su condena no fuera alta, ya que este había sido su primer encontronazo con la ley. Lo que es seguro es que, luego de esta primera experiencia, los jóvenes lo pensarían muy bien antes de volver a cometer un crimen. 10 de julio de 2024, Los Ángeles, Estados Unidos. La mañana de aquel día ya había comenzado con problemas en la oficina del sheriff de Los Ángeles. La policía había recibido una denuncia de robo de automóvil en el este de la ciudad. Todas las unidades comenzaron a circular por la zona buscando un Toyota Camry gris de 4 puertas. Mientras los oficiales recorrían las calles, desde la central monitoreaban las diferentes cámaras de seguridad con el fin de hallar el vehículo. Finalmente, alrededor de las 2:20 p.m. lo encontraron. El vehículo estaba siendo conducido con total normalidad por una calle comercial. El ladrón no tenía idea que estaba siendo perseguido, ni mucho menos de cómo terminaría aquel fatídico día. La policía activó la sirena de la patrulla y le hicieron señas al conductor para que se detuviera. El vehículo frenó al instante, pero esa fue toda la colaboración que recibieron los agentes. El ladrón se atrincheró con el auto encendido y desoyó las órdenes de los oficiales. Los agentes, sin obtener respuestas, decidieron aproximarse para bloquear su salida. Pero el hombre velozmente dio marcha atrás, chocó contra la patrulla del departamento del sheriff y se dio a la fuga. Los oficiales no podían creer lo que sucedía. De un momento a otro, la violencia había golpeado a sus narices. La guerra había sido declarada.
And then listen when Hey, Blake, we're gonna be in a vehicle pursuit 245 on a deputy southbound making out for Whittier. Los agentes iniciaron una persecución frenética por la autopista 710. Avanzaban siguiendo de cerca al vehículo fugitivo con las sirenas encendidas. Si bien el conductor intentaba perder de vista a sus perseguidores, pronto se vio atrapado en un tumulto de tráfico. Pero el sospechoso estaba determinado a continuar en libertad, y poco le importaban la vida y la seguridad de aquellos civiles que lo rodeaban. El joven aceleró, chocando a otros conductores que se encontraban en su camino, y siguió con su carrera mortal. La patrulla volvió a retomar la persecución. El ladrón estaba fuera de control. Había entrado al campus de la Universidad Estatal, lo que podía convertir eso de un momento a otro en una verdadera tragedia. De repente, los oficiales sospecharon que no era su conducción errática lo que lo volvía tan peligroso al misterioso ladrón de coches, sino algo más. He's reaching. Took another stop at Dome's house. He keeps reaching with his right hand towards the center console and right seat. Era claro que el peligroso delincuente estaba dispuesto a todo, y los oficiales no se arriesgarían a averiguar qué era lo que el hombre buscaba en su guantera. La feroz persecución continuó hacia el área de Pico Unión, donde el tráfico volvió a detener al auto robado. Pero esta vez no tendría tanta suerte como la primera. Yes, crash. Into the light pole. He's crashed into a light pole. Trying to put it in reverse. He's reversing into the black and white. La fallida maniobra del criminal dejaba en claro que jamás sería un buen aspirante para la saga de Rápidos y Furiosos. Finalmente, el intento de escape de este rebelde sin causa había llegado a su fin. El ladrón sabía que esta vez no había espacio para huir. Desesperado e ignorando la oscura realidad que se le presentaba, siguió apretando el acelerador, intentando en vano salir de su posición. He's flooring it, backing into the black and white, not going anywhere. Car smoking, he's done. He's done. Desde la perspectiva aérea, parecía que este sería el fin de esta jornada de furia y velocidad. Pero desde abajo, la situación se veía muy diferente. Finalmente, el sospechoso pareció hallar lo que tanto buscaba en su guantera. Oh, they're shooting! Shooting rounds into the rear windshield. Los agentes reaccionaron con rapidez. El fuego disparado fue brutal. 11 tiros fueron emitidos, 5 de los cuales impactaron en los vidrios del automóvil, dejando el cristal hecho añicos. Las autoridades se apresuraron a sacar al sospechoso del vehículo y comenzaron maniobras para contener las hemorragias hasta que el Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo llevó al hospital para intentar salvarle la vida. Pero era demasiado tarde para este delincuente evasor de la justicia. Veamos ahora la cámara corporal de un oficial que fue parte del operativo. Stop the car! Stop the car! Stop the car! Hey, get cover! Pressing the gas! Hey, you're pressing the gas! Prepare out! Este caso sacudió las calles de la ciudad y tuvo como desenlace la muerte del delincuente, quien fue identificado como Luis Flores, de 19 años. El joven murió 6 días después debido a las heridas, dando por finalizada su vida delictiva y dejando una mancha sangrienta sobre Los Ángeles. 27 de septiembre de 2024, Illinois, Estados Unidos. La tarde corría con normalidad en la región de Plano, cuando la policía local recibió un inquietante llamado. Un hombre, identificado como Russell Novak, de 70 años,
dio aviso al 911 de que había notado la falta de una de sus armas personales escondida en un lugar oculto en su vivienda. Mientras la operadora le hacía las preguntas correspondientes, algo inquietante sucedió del otro lado de la línea. All right, so we're going to go ahead and have our option. Hello? La declaración quedó interrumpida. Mientras la operadora escuchaba atenta, el grito del hombre preso del pánico le heló la sangre. Acto seguido, un fuerte estruendo y por último, un silencio sepulcral. La atónita joven dio aviso enseguida a los agentes de la policía de plano y pronto las autoridades se encontraban en el lugar. La puerta frontal estaba abierta y la situación no lucía alentadora. Lentamente entraron, preparados con sus armas para someter a cualquier peligro que se les apareciese. Pero no había nadie en la casa. Nadie, salvo el cuerpo sin vida de Russell Novak, que yacía en el suelo con el teléfono aún en su mano y varios disparos sobre su cuerpo. Poco antes de las 18:45, los refuerzos llegaron al lugar para prestar su colaboración. Pero ni siquiera tuvieron tiempo de entrar a la casa. La acción los encontró cara a cara. 601 garage door just opened. Vehicle started in the garage. Hey, please stop! 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 Got a 28 Edward Bravo, Edward Boy 20606, 20606. Stop! ¿Quién era el conductor de aquella camioneta verde que huía de la escena? Imposible saberlo. Pero algo era obvio. La actitud del sujeto era claramente sospechosa y era muy probable que estuviera involucrado en el homicidio del anciano. En el acto se inició una feroz persecución. La carrera fue larga y a medida que avanzaba, la tensión se incrementaba. Los policías sabían que no tenían margen de error. Debían detenerlo de forma urgente. No solo estaba ocasionando disturbios en la vía pública, sino que podía ser la única pista para resolver el misterioso crimen. We're still eastbound 34, we're approaching Bristol Ridge Road. Speeds are going to be 55 miles per hour. Subjects possibly armed and dangerous due to the home invasion. El presunto homicida los hizo recorrer más de 25 kilómetros, yendo desde Plano hasta Yorkville y finalmente arribando a Aurora. Cuando se encontraban en la intersección de la Ruta 34 y Eola Road, un semáforo detuvo por fin a la camioneta verde, en un lugar lleno de civiles que conducían ajenos a lo que estaban por presenciar. Al encontrarse en esa situación, el sospechoso bajó de su vehículo y la policía hizo lo mismo, aprontándose para arrestarlo de una vez. Pero el hombre no bajaba con la cabeza gacha como esperaban, sino con la frente alta y un arma en sus manos. El enfrentamiento fue corto, pero letal. Los agentes refugiados tras sus patrullas respondieron al fuego de la escopeta que portaba el delincuente. Un disparo fue suficiente para que el criminal cayera abatido al piso. Los oficiales le prestaron atención médica inmediatamente. El joven, cuya identidad no trascendió en ese momento a la prensa, murió a causa de sus heridas en el hospital Rush Copley. Sin embargo, a los pocos días de su fallecimiento, rompiendo con el silencio mediático que circundaba el caso, la ex esposa de Russell Novak dijo al canal de televisión ABC7 que quien se había dado a la fuga en la camioneta verde tras asesinar a Novak era nada más ni nada menos que su hijo Nicholas. Si bien esto generó un gran revuelo, los verdaderos motivos del crimen quedaron ocultos entre las cuatro paredes de esa casa de Illinois. Hoy hemos visto cómo la policía se esfuerza día a día en proteger sus jurisdicciones cuidando a los ciudadanos y eliminando las amenazas para la sociedad. Con intervenciones como estas, queda claro que los delincuentes tendrán que pensarlo 2 veces antes de meterse con las fuerzas de seguridad.
La delgada línea entre la vida y la muerte es llevada al límite durante los feroces enfrentamientos entre criminales y policías que estamos a punto de conocer en la nueva entrega de Mundo de Armas. Y nuestra primera parada nos lleva a la tarde del 26 de octubre de 2024. Un móvil que patrullaba la ciudad de Fresno, California, entra en acción. Dark colored. South on 8th. El sargento que se encontraba al volante se vio sorprendido por un hombre que empezó a disparar contra su vehículo. Entre las balas que golpearon su puerta, 2 consiguieron traspasar el metal y herirlo. Ahora, a pesar de estar perdiendo sangre, se encuentra en una lucha a muerte. Eighth and Platt, shots fired, 1199. El agente se mantiene en pie gracias a la adrenalina que recorre todo su cuerpo, mientras se resguarda detrás de su patrulla y busca el mejor resquicio para disparar contra su atacante. Apura a los refuerzos. No sabe cuánto más aguantará en su condición. Mientras tanto, el sospechoso se esfuerza por acabar con lo que había comenzado. Las balas no se detienen y el criminal hace de todo por esquivarlas. Se esconde detrás de su camioneta, se tira al piso y se vuelve a levantar. Pero no solo se esfuerza por sobrevivir, también espera el momento indicado para su nuevo ataque. Mientras el arma del delincuente escupe fuego, a lo lejos se escuchan nuevas sirenas de la policía. Son los refuerzos que están llegando al lugar del feroz enfrentamiento. ¿Llegarán a tiempo para asistir al oficial? Un oficial comienza a disparar apenas baja de su patrulla y se aproxima al sargento herido, que a pesar de la pérdida de sangre, continúa firme en su posición. Pero en ese preciso instante ocurre algo. El criminal cae al suelo luego de ser impactado por varios disparos de las fuerzas policiales. Queda tendido y el sonido de la brutal balacera desaparece dando paso a los gritos. El sargento herido había logrado inmovilizar al delincuente antes de que los refuerzos pudieran intervenir. No obstante, su estado había empeorado. Suspect down! Suspect down, suspect down. George to 1, suspect down. You see your hands! Show me your hands! La sangre que brotaba desde las lesiones provocadas por el sorpresivo ataque del criminal preocupaba a los uniformados, que rápidamente fueron a auxiliarlo. Suspect down, I've been hit at least twice. Show me your hand! Hand! Where you hit? 307, I'm gonna need 2 ambulances, one for me, one for the suspect. Get him, where you hit, sir? Where you hit? My leg. Left leg.
Luego de solicitar la presencia de la ambulancia, uno de los oficiales brindó asistencia al sargento caído con su equipo de emergencias, consiguiendo que se recupere. Yeah. Mientras esto ocurría, el resto del cuerpo policial intentaba controlar al criminal, identificado como Andy Morales, de 40 años. Sin embargo, los agentes se iban a encontrar con una extraña sorpresa. Un desconocido comenzó a acercarse al delincuente que seguía tendido en el suelo. Según informaron las autoridades más tarde, se trataba del padre de Morales. Se desconoce cómo tomó conocimiento de la situación para llegar tan pronto a la escena, pero fue apartado rápidamente del lugar por los uniformados, quienes ahora debían esposar al hombre que yacía en el suelo. Don't move! Keep your hands up! Don't move! You will be shot, man! Don't move! Roll on your stomach! Go, go, go. Give us time. Check the car, check the car. Stop resisting! Luego de ser arrestado, fue trasladado al hospital donde murió a causa de los disparos recibidos. Pero la historia no termina allí. Tras el tiroteo, la policía descubrió que este delincuente había comenzado el ataque contra el sargento minutos después de asesinar a un viejo amigo de la infancia, Mario Ternora. Un terrible crimen que el propio Morales pagó con sangre. Ha llegado el momento de avanzar y nos encontramos con esta intensa persecución en la ciudad de Chicago, Illinois. Son las 10 de la noche del 16 de septiembre de 2024 y la policía local recibe una alerta sobre la presencia de un hombre armado en South Jeffrey Boulevard. Apenas llegan, los oficiales son sorprendidos por la reacción del sospechoso. Hey, drop it! Drop it! Shots fired! Shots fired! El sujeto, identificado como Rakim Kendall, de 31 años, es atropellado por una camioneta cuando quiere huir. El golpe no logra detenerlo, y mientras continúa con el escape muestra su arma a los policías, por lo que un oficial abre fuego. La escena se ha convertido rápidamente en un caos. Drop the gun! Drop the fucking gun! He's about to shoot you, bitch! He's about to shoot you! Stop! Hey, motherfucker! Stop! Stop! Hey, motherfucker, stop! Bitch, I'm gonna shoot you, bitch! Why you fucking head? Cada vez son más los agentes que se suman a la intensa persecución entre las calles de Chicago. Todos van armados, y entre insultos y amenazas, la tensión se eleva hasta el punto en el que alguien toma la iniciativa más violenta: apretar el gatillo. El disparo del policía falló, pero a pesar de no ser herido por los disparos, Kendall comienza a cansarse y el nutrido grupo de uniformados lo alcanza. Ahora comienza otra lucha. Let the gun go. Let the fucking gun go. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Let the gun go. Let the fucking go. Fuck off, bitch. Dry stone. Dry stone. Dry stone.
El fugitivo se resiste a soltar su pistola y los agentes se dejan llevar por el salvaje forcejeo hasta que deciden utilizar sus taser, un arma no letal que genera descargas eléctricas para inmovilizar al criminal. Sin embargo, no podían quebrarlo y fueron un paso más allá. Let the fucking gun go! Hey, drop the fucking gun! Get over the face! Taser! Taser! Put the fucking gun down! La violencia se apoderó de la escena, pero en manos de quienes deberían poner orden. Y las amenazas no se detenían. Dude, you want that gun to go off? You're gonna get shot! I'm telling you! Gotcha. Put him in cuffs right now! Finalmente los oficiales logran sacarle el arma a Kendall, pero este se sigue resistiendo al arresto. Y 3 miembros de las fuerzas de seguridad continúan batallando con él en el suelo. Give me a fucking hand! Let us know if we can slow it down. Get the fuck back! Give me a fucking hand! Give me a fucking hand, bitch! You wanna fucking shoot at me, bitch? Give me a fucking hand! Give me a fucking hand! Tras una larga y extenuante lucha, los policías consiguen esposar al sospechoso, que se encuentra herido por los golpes, pero sin ninguna lesión de gravedad a pesar de que le habían disparado a pocos centímetros de distancia. Ahora es momento de seguir con el proceso para su detención. Mientras lo cargan, un agente pregunta a sus compañeros si alguien está herido. Y aunque la respuesta es negativa, otro oficial demuestra su furia ante Kendall por haber apretado el gatillo. La policía se llevó al hombre de 31 años, dando por finalizado un violento operativo. El sospechoso fue acusado de varios delitos, entre ellos, agresión agravada a un agente de paz, uso ilegal de un arma de fuego y posesión de más de 100 gramos de marihuana. Y ahora sí, luego de haber conocido los detalles detrás de estos brutales enfrentamientos, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Mundo de Armas.